Svim Hrvatima u zemlji i inozemstvu čestitam Dan državnosti. Posebno se sjećamo sa zahvalnošću svih naših hrvatskih branitelja koji su svoje živote utkali u temelje slobodne i samostalne Republike Hrvatske. Kakva će Hrvatska biti, ovisi o nama samima. Svojim radom i poštenjem, čuvajući naše tradicionalne vrijednosti, ostavit ćemo Hrvatsku budućim generacijama na ponos. Svima vama koji volite Hrvatsku, sretan Dan državnosti. Dragi prijatelji, članovi Hrvatske zajednice La Paz Bolivija, dragi Hrvatice i Hrvati, državljani i prijatelji Republike Hrvatske u zemlji i svijetu, čestitam vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Sjećam se tog 30. svibnja 1990. godine, kojega sam dočekala s veseljem, ponosom i sretna što postajemo dio demokratskog svijeta. Ni slutila nisam da uskoro slijedi rat i visoka cijena kojom ćemo platiti slobodu. Sjećam se riječi koje toga dana, pred točno 30 godina, uputio kardinal Kuharić. Neka umru sve mržnje, neka se isprave sve nepravde, neka budu sigurni naši putovi i iskreni naši susreti, neka svane dan pomirenja, nadahnut istinom i ljubavlju. Još uvijek vjerujem u to. Stoga želim da kada prođu sve tegobe koje su ove godine nadvile se nad cijelim svijetom, neka se ponovo okupimo i zajedno slavimo bogatu hrvatsku kulturu i znanstvenu baštinu koja nas povezuje sa cijelim svijetom. Sretan nam Dan hrvatske državnosti. Estimados amigos, soy David Rey, boliviano, periodista de La Voz de Croacia. Los felicito con motivo del Día Nacional de la República de Croacia. Dragi naši Hrvati širom svijeta, pogotovo naši Hrvati u dijaspori, u Boliviji, želimo vam sretan Dan državnosti, živjela Hrvatska i lijepe pozdrave šaljem iz naše domovine Hrvatske, iz grada Zagreba, Branka Čubelić sa Dreamtime Events Croatia. Živjela Hrvatska i živio hrvatski narod. Queridos croatas, Hrvati y Hrvatice, lamentablemente este año no podremos celebrar como antes el Día Nacional de Croacia, pero no es impedimento para que podamos expresar el sentimiento que llevamos muy dentro, heredado de nuestros ancestros y que fue transmitido de generación en generación hasta llegar para nosotros. Este día es muy importante para Croacia. Un 30 de mayo de 1990, luego de un referéndum, Croacia pudo establecer el parlamento democráticamente elegido. A partir de ese momento, Croacia se pudo definir como una república democrática y libre, independiente, gracias al sacrificio de los defensores croatas, a quienes debemos darles las gracias porque ahora podemos llamarnos croatas. Croacia es un país admirable, a pesar de la pandemia del coronavirus, a pesar del terremoto, ha podido llevar adelante una tarea muy importante. Después de 7 años de ser parte del Parlamento Europeo, ahora ha liderizado la presidencia. Limitado por recursos, ha usado muy bien los recursos técnicos, ganando beneficios importantes para Croacia y poniendo muy en alto el nombre de Croacia para el mundo. Deseo en este día lo mejor para todos los croatas del mundo entero, que lleguemos cada vez más y más lejos. Querida comunidad, los extraño mucho, los llevo en el corazón. Ya llegarán los momentos de compartir de nuestros tecitos, de nuestras actividades. Los quiero un montón. Gracias. Desde La Paz, Bolivia, la familia Vladislavic envía un abrazo virtual y un gran saludo a los croatas del mundo en este Día Nacional de Croacia. Brindemos por ella. Živjeli za Hrvatska.
Recordando los 30 años de la independencia de nuestra amada Croacia, hoy quiero saludar a cada uno de mis compatriotas, paisanos, hermanos croatas, donde quiera que se encuentren, y que nunca olvidemos que sangre no es agua, esa sangre que nos hace fuertes, que nos hace hermanos y que por sobre todas las cosas nos mantiene unidos en un solo corazón. ¡Viva Croacia! Mi nombre es Ana María Martinic. A nombre mío y de toda mi familia, de todo corazón, quiero felicitar a todos los croatas y descendientes de Bolivia y todo el mundo. A pesar de este momento difícil, tenemos que estar todos siempre unidos para salir todos adelante, y soy muy feliz y orgullosa de ser croata. Feliz día a nuestra bella Croacia y muchas bendiciones para todos. ¡Que viva Croacia! Buenas tardes, amigos. Soy Juanjo Nayar. Para mí es un verdadero placer poder felicitar a Croacia en un día tan importante, 30 años después de haber recuperado su democracia. Aquí en Bolivia sabemos lo importante que es la democracia para el crecimiento, el bienestar de una nación. Mil felicidades y que tengan muchos años más de alegría, de democracia y de progreso. Hola, en este día tan especial para la República de Croacia les hago llegar todo mi cariño y muchas felicitaciones. Me siento un poco nostálgica, me hubiera gustado que mis abuelos vean esta nueva Croacia independiente. Nuevamente muchas felicitaciones. Živjeli Hrvatska. Los saluda Gabriel Uzelac desde el Paraguay. Bueno, muchas felicitaciones por el Día del Estado, porque no hay nada más lindo que vivir en paz, en independencia. Así que muchas felicitaciones y bueno, y pronto estaré ahí en Croacia. Fuerza Croacia, los amo desde mi corazón. Volim te, moja liže Hrvatske. Queridos compatriotas croatas, para mí es un orgullo inmenso ser parte de esta familia croata, descendiente de los inmigrantes croatas que llegaron a Bolivia, y en este día quisiera expresarles mi más sentido y orgulloso abrazo a toda la familia, a todos los luchadores de la libertad para hacer de esta patria nuestra una patria muy grande. Muchísimas felicidades. Soy Anita Ponce, vivo en La Paz, Bolivia, y soy descendiente de croatas que llegaron en el siglo pasado. He vivido toda mi vida acá con mis padres. Lamentablemente ellos se fueron, pero seguimos manteniendo ese espíritu croata. Gracias a Dios he podido estar en nuestra patria Croacia varias veces. Llegué allá la última vez en septiembre. Llevé a mis compañeros de curso para que conozcan un país maravilloso, de lo que estoy siempre orgullosa. ¡Zdravo! Mi nombre es Silvana Severich y les hablo desde La Paz, Bolivia, para felicitarles y mandarles un cariñoso saludo por el Día del Estado croata. ¡Mua! ¡Muchas felicidades! Bok. 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 ¡Viva Hrvatska! Hola, soy Natalie Moya. Y yo soy Vanessa. Las dos pertenecemos a la comunidad croata. La verdad somos muy felices de pertenecer a este grupo y conocer más de nuestras raíces. Desde La Paz, Bolivia, muchas bendiciones a la República de Croacia. Sretan dan Hrvatska. Я sam Carlos Rojas, iz Hrvatske zajednice La Paz, Bolivia. Za sve koji vole slobodu Hrvatske. Cijenimo koliko košta tamo doći. Za sjedinjenje hrvatskog svijeta i za svijeto budućnost. Kakva živa Hrvatica!